Como compañero de aflicción en el reino y en la paciencia de Jesucristo, me encontraba en la isla de Patmos. Había sido exiliado allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era el día del Señor, y mientras oraba y meditaba, fui arrebatado en espíritu. De repente, escuché detrás de mí una voz fuerte, semejante al sonido de una trompeta, que me decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea». Me volví para ver quién me hablaba, y lo que vi fue una visión inolvidable. Vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a alguien semejante al Hijo del Hombre. Su apariencia era de una gloria indescriptible, y su presencia hizo temblar todo mi ser. Estaba vestido con una túnica larga que le llegaba hasta los pies, y ceñido al pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce al rojo vivo, ardiente en un horno, y su voz era como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Al verlo, no pude soportar su gloria y caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias». Así terminó esta primera visión. Comprendí que estaba en la presencia de Jesucristo glorificado y eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de todas las cosas. Después de esta visión gloriosa, Jesucristo comenzó a dictarme mensajes específicos para cada una de las 7 iglesias. Sus palabras no eran solo para ellas, sino también para toda la iglesia a lo largo de la historia. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe: «Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no te has cansado. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. De lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios». Al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe: «Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. También sé de las calumnias de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». Al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: «Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos.
conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Mantienes firme mi nombre y no has negado mi fe, incluso en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo algo contra ti. Tienes allí a algunos que se aferran a la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y se entregaran a la fornicación. Asimismo, tienes también a algunos que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Al ángel de la iglesia en Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce ardiente. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son más numerosas que las primeras. Pero tengo algo contra ti. Permites a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos, para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Estas palabras se dirigen a los fieles, exhortándolos a permanecer firmes en su fe ante las pruebas. Subrayan la importancia de la fidelidad y la resistencia a las influencias nefastas, prometiendo una recompensa celestial a los que perseveren. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo y Tiatira son interpeladas por su fortaleza, pero también por sus debilidades, animándolas al arrepentimiento y a la vigilancia. El mensaje insiste en la necesidad de apartarse de las doctrinas erróneas y de las prácticas impías, advirtiendo sobre las consecuencias espirituales de la apostasía. El llamado a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias subraya la importancia de la guía divina para discernir el bien del mal y permanecer en el camino de la verdad. La promesa de la corona de la vida y del maná escondido simboliza las bendiciones eternas reservadas a aquellos que triunfan sobre las pruebas y permanecen fieles hasta el fin. La mención de la piedrecita blanca, con un nombre nuevo, evoca una relación personal e íntima con Dios, una recompensa única para cada vencedor. El mensaje en su conjunto alienta a la perseverancia en la fe, a la resistencia frente a las tentaciones y a la esperanza en la promesa de la vida eterna. Las advertencias sobre Jezabel y las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas destacan los peligros de la seducción espiritual y la necesidad de permanecer vigilantes ante las falsas enseñanzas. La paciencia divina, aunque puesta a prueba, tiene límites y se lanza un llamado al arrepentimiento antes de que se ejecute la justicia. La visión del Hijo de Dios, con sus ojos ardientes y sus pies de bronce, testifica de su poder y su capacidad para discernir lo verdadero de lo falso, para recompensar a los fieles y castigar a los impíos. Aquí hay una reescritura del texto, manteniendo el sentido esencial, pero usando un vocabulario y una estructura diferentes. Que se arrepienta de su inmoralidad, pero ella se niega a hacerlo. He aquí, la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán una gran tribulación, a menos que se aparten de sus actos perversos. Heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los pensamientos y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás en Tiatira, que no os adherís a esta enseñanza y no habéis explorado lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impongo ninguna otra carga. Sin embargo, retened firmemente lo que tenéis hasta que yo venga.
Al que venciere y perseverare en mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las gobernará con vara de hierro, quebrándolas como vasos de barro, así como yo mismo he recibido este poder de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de transmitir los mensajes a las 4 primeras iglesias, el Señor continuó dictando lo que debía escribirse a las 3 iglesias restantes. Quinto, a la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes reputación de estar vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y fortalece lo que queda y está a punto de morir, pues no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes en Sardis a algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Caminarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sexto, a la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, los haré venir a postrarse a tus pies y reconocer que te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de allí jamás. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de parte de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Séptimo, a la iglesia en Laodicea, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de escuchar estos mensajes, comprendí que cada iglesia había recibido palabras de aliento, advertencia y corrección. Las iglesias no eran perfectas, pero el Señor les mostraba su amor, llamándolas al arrepentimiento y a la fidelidad. Cada mensaje terminaba con una promesa:
Aquellos que vencieran recibirían la vida eterna y estarían en la gloriosa presencia de Dios. Así terminaron los mensajes a las 7 iglesias. Pero sabía que esta revelación no estaba completa, pues lo que seguiría era aún más impresionante: la adoración celestial y el comienzo de los juicios sobre la humanidad. La adoración ante el trono celestial. Después de escuchar los mensajes a las iglesias, ocurrió un evento increíble. Miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo. La misma voz que había oído antes, la que sonaba como una trompeta, me dijo: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas». En ese instante fui arrebatado en espíritu, y lo que vi me dejó sin palabras. Me encontré ante el trono de Dios, en el cielo, y allí había un espectáculo de gloria y majestad que ningún ser humano podría imaginar. En el centro estaba el trono, y alguien estaba sentado en él. Su apariencia era indescriptible. Resplandecía como el jaspe y la piedra de sardónice, y un arco iris, semejante a una esmeralda, rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 ancianos sentados en otros tronos. Estaban vestidos con vestiduras blancas y en sus cabezas llevaban coronas de oro. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono había también como un mar de vidrio, semejante al cristal, que reflejaba la luz gloriosa. Alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía un rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban llenos de ojos por todos lados y por dentro. No cesan de decir día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, arrojan sus coronas delante del trono. Alrededor del trono, las coronas cubrían el suelo, mientras se elevaba una proclamación unánime: «Digno eres, Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta visión del trono celestial fue una revelación deslumbrante de la majestad divina y de la adoración incesante que se le ofrece en los cielos. Allí no hay reposo ni distracción. Todo el reino celestial proclama su santidad, su poder y su gloria. Al contemplar esta escena, tomé conciencia de que toda la creación existe por la voluntad divina y que solo Dios es digno de recibir toda adoración. Después de presenciar esta adoración celestial, mi atención fue captada por un elemento particular. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un rollo. Estaba cubierto de escritura, tanto por dentro como por fuera, y sellado con 7 sellos. Era evidente que este rollo contenía algo de suma importancia, algo que debía ser revelado. La pregunta resonaba: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Un silencio profundo se instaló en el cielo, pues nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se halló digno de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Al darme cuenta de esto, fui preso de una inmensa tristeza y comencé a llorar, porque parecía que no había nadie capaz de abrir el rollo y revelar su contenido. Pero uno de los ancianos se acercó y me dijo: «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos». Miré, y en medio del trono, entre los 4 seres vivientes y los ancianos, vi un cordero.
Parecía haber sido inmolado, pero estaba de pie. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Cordero se acercó y tomó el rollo de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. En ese instante, el cielo entero estalló en alabanzas. Cuando el Cordero tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Cada uno sostenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Comenzaron a cantar un cántico nuevo, proclamando: «Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los hiciste un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra». Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Se contaban por millares y miríadas, y proclamaban a gran voz: «Digno es el Cordero, que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». Y escuché a todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, que decían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los 4 seres vivientes decían: «Amén», y los ancianos se postraron y adoraron. Comprendí entonces que solo el Cordero, Jesucristo, es digno de abrir el rollo y desencadenar los eventos que transformarían la historia de la humanidad. Su sacrificio lo hacía digno de toda adoración, y su victoria aseguraba el cumplimiento de los designios divinos. Entonces vi al Cordero comenzar a romper los sellos del rollo. Cada sello roto liberaba un evento sobre la tierra, y con cada uno de ellos el juicio y el caos. A medida que los sellos se manifestaban con creciente intensidad, el primero, el del caballo blanco, se reveló. Cuando el Cordero rompió el primer sello, escuché a uno de los 4 seres vivientes exclamar con voz de trueno: «Ven». Miré, y he aquí, apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Avanzó como vencedor y para vencer. Este primer jinete simboliza la conquista y el engaño, como un gobernante que parece traer paz, pero que en realidad inicia una expansión impregnada de dominio y control. Luego se rompió el segundo sello, el del caballo rojo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, escuché al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces apareció otro caballo, un caballo rojo. A su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que los hombres se mataran unos a otros. También se le dio una gran espada. Este jinete encarna la guerra y los conflictos, la violencia que se propaga entre las naciones y los individuos. Siguió el tercer sello, el del caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y he aquí apareció un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y escuché una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: «1 kilogramo de trigo por 1 denario, y 3 kilogramos de cebada por 1 denario. Pero no hagas daño al aceite ni al vino». Este tercer jinete trae la hambruna y la escasez. Los precios de los alimentos se disparan, haciendo que la población apenas pueda sobrevivir, mientras otros bienes, como el aceite y el vino, permanecen intactos, ilustrando una desigualdad y una crisis económica. Luego se manifestó el cuarto sello, el del caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente decir: «Ven». Miré, y he aquí, apareció un caballo amarillo. El que lo montaba se llamaba la Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete representa la muerte en todas sus formas.
guerras, enfermedades, hambruna y desastres naturales. Luego vino el quinto sello, el del clamor de los mártires. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? A cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos, que debían ser muertos como ellos. Este sello revela la paciencia de los mártires, aquellos que han sufrido y dado su vida por su fe, esperando el juicio final de Dios sobre los impíos. Finalmente se rompió el sexto sello, el de los terremotos y señales en el cielo. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco de cilicio y la luna entera se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de una higuera, sacudida por un fuerte viento. El cielo se retiró como un rollo que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los jefes militares, los poderosos, todos los esclavos y todos los libres se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas. Decían a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». La ira del Cordero se desata, pues ha llegado el día temido de su furor, y nadie podrá resistirlo. Este sello, una vez roto, anuncia trastornos cósmicos y desastres naturales de una magnitud aterradora, sembrando pánico en la humanidad. Es un anticipo del juicio divino inminente. Aquí termina la apertura de los 6 primeros sellos, cada uno simbolizando un juicio que cae sobre la raza humana: engaño, conflictos armados, hambruna, muerte, persecución de los creyentes y catástrofes naturales de gran magnitud. Antes de la apertura del séptimo sello, se desarrolla un período de preparación y revelación adicional. Esto pone de manifiesto a los 144,000 sellados y la gran multitud redimida. Después de la revelación del sexto sello, aparece una visión impactante: 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, conteniendo los vientos para que no soplaran ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego, otro ángel ascendió desde el oriente llevando el sello del Dios vivo. Con voz fuerte, se dirigió a los 4 ángeles encargados de dañar la tierra y el mar, ordenándoles que no hicieran daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. El número de los que fueron sellados ascendió a 144,000, provenientes de todas las tribus de los hijos de Israel: 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Estos 144,000 son los siervos de Dios, protegidos por el sello contra los juicios venideros, un grupo especial elegido por la divinidad. Después de esto, apareció una multitud inmensa, imposible de contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. A una sola voz proclamaban: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero».
Todos los ángeles que rodeaban el trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos tomó la palabra y preguntó: ¿Quiénes son estos vestidos con túnicas blancas? ¿Y de dónde han venido? La respuesta fue: Señor, tú lo sabes. Y el anciano reveló: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni los golpeará el sol, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. En medio de los juicios que caen sobre la tierra, Dios protege a sus siervos sellados. Los 144,000 son un símbolo de la protección divina frente a la adversidad, una garantía de salvación en medio de la tormenta. Representan la esperanza y la promesa de una liberación futura, un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le pertenecen. En el corazón de las visiones apocalípticas, el pueblo de Dios se alza, protegido por una fe inquebrantable. Paralelamente, una multitud inmensa, proveniente de cada nación y lengua, simboliza a los redimidos, purificados por el sacrificio supremo de Cristo. Esta imagen porta un mensaje de esperanza. A pesar de las tribulaciones venideras, aquellos que confían en Dios y siguen las enseñanzas de Cristo encontrarán consuelo, salvación y la vida eterna en su presencia. La apertura del 7º sello marca un punto de inflexión decisivo. Un silencio impresionante, de aproximadamente media hora, envuelve el cielo. Este momento solemne prefigura la magnitud de los eventos inminentes. 7 ángeles, de pie ante Dios, reciben 7 trompetas, instrumentos divinos del juicio. Otro ángel, portando un incensario de oro, se acerca al altar. Se le entrega una gran cantidad de incienso, destinado a amplificar las oraciones de los santos ofrecidas en el altar de oro ante el trono divino. El humo del incienso, mezclado con las súplicas de los fieles, asciende hacia Dios. El ángel, tomando el incensario, lo llena de brasas ardientes tomadas del altar y las arroja sobre la tierra. Resuenan truenos, se escuchan voces, relámpagos iluminan el cielo y un terremoto sacude la tierra. Estos fenómenos anuncian el desencadenamiento inminente del juicio divino. Las 7 trompetas desatan una serie de plagas sobre la tierra. Las 4 primeras trompetas anuncian juicios de una magnitud sin precedentes. La primera trompeta desata un cataclismo sobre la tierra. Granizo y fuego, mezclados con sangre, caen sobre la tierra, consumiendo 1/3 de los árboles y toda la vegetación. La naturaleza, fundamento de la vida, es golpeada por el juicio divino. La segunda trompeta inflige un castigo al mar. Un objeto colosal, semejante a una montaña ardiente, es arrojado a los océanos. 1/3 del mar se convierte en sangre, causando la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de 1/3 de los barcos. El mar, fuente de vida y vía de comercio, es afectado de lleno. La tercera trompeta, Golden System. Aquí está la traducción completa al español del texto proporcionado, manteniendo el 100% de su originalidad sin resumir ninguna parte. Como compañero de aflicción en el reino y en la paciencia de Jesucristo, me encontraba en la isla de Patmos. Había sido exiliado allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era el día del Señor, y mientras oraba y meditaba, fui arrebatado en espíritu. De repente,
escuché detrás de mí una voz fuerte, semejante al sonido de una trompeta que me decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea». Me volví para ver quién me hablaba, y lo que vi fue una visión inolvidable. Vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a alguien semejante al Hijo del Hombre. Su apariencia era de una gloria indescriptible, y su presencia hizo temblar todo mi ser. Estaba vestido con una túnica larga que le llegaba hasta los pies, y ceñido al pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce, al rojo vivo, ardiente en un horno, y su voz era como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Al verlo, no pude soportar su gloria, y caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí. Estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias». Así terminó esta primera visión. Comprendí que estaba en la presencia de Jesucristo glorificado y eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de todas las cosas. Después de esta visión gloriosa, Jesucristo comenzó a dictarme mensajes específicos para cada una de las 7 iglesias. Sus palabras no eran solo para ellas, sino también para toda la iglesia a lo largo de la historia. Al ángel de la iglesia en Éfeso escribe: «Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no te has cansado. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. De lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios». Al ángel de la iglesia en Esmirna escribe: «Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. También sé de las calumnias de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». Al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: «Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Mantienes firme mi nombre y no has negado mi fe, incluso en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo algo contra ti. Tienes allí a algunos que se aferran a la doctrina de Balaam,
quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y se entregaran a la fornicación. Asimismo, tienes también a algunos que se aferran a la doctrina de los nicolaítas. Arrepiéntete, pues, de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Al ángel de la iglesia en Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce ardiente. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son más numerosas que las primeras. Pero tengo algo contra ti. Permites a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos, para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Estas palabras se dirigen a los fieles, exhortándolos a permanecer firmes en su fe ante las pruebas. Subrayan la importancia de la fidelidad y la resistencia a las influencias nefastas, prometiendo una recompensa celestial a los que perseveren. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo y Tiatira son interpeladas por su fortaleza, pero también por sus debilidades, animándolas al arrepentimiento y a la vigilancia. El mensaje insiste en la necesidad de apartarse de las doctrinas erróneas y de las prácticas impías, advirtiendo sobre las consecuencias espirituales de la apostasía. El llamado a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias subraya la importancia de la guía divina para discernir el bien del mal y permanecer en el camino de la verdad. La promesa de la corona de la vida y del maná escondido simboliza las bendiciones eternas reservadas a aquellos que triunfan sobre las pruebas y permanecen fieles hasta el fin. La mención de la piedrecita blanca, con un nombre nuevo, evoca una relación personal e íntima con Dios, una recompensa única para cada vencedor. El mensaje en su conjunto alienta a la perseverancia en la fe, a la resistencia frente a las tentaciones y a la esperanza en la promesa de la vida eterna. Las advertencias sobre Jezabel y las doctrinas de Balaam y de los nicolaítas destacan los peligros de la seducción espiritual y la necesidad de permanecer vigilantes ante las falsas enseñanzas. La paciencia divina, aunque puesta a prueba, tiene límites y se lanza un llamado al arrepentimiento antes de que se ejecute la justicia. La visión del Hijo de Dios, con sus ojos ardientes y sus pies de bronce, testifica de su poder y su capacidad para discernir lo verdadero de lo falso, para recompensar a los fieles y castigar a los impíos. Aquí hay una reescritura del texto, manteniendo el sentido esencial, pero usando un vocabulario y una estructura diferentes. Que se arrepienta de su inmoralidad, pero ella se niega a hacerlo. He aquí, la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán una gran tribulación, a menos que se aparten de sus actos perversos. Heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los pensamientos y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás en Tiatira, que no os adherís a esta enseñanza y no habéis explorado lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impongo ninguna otra carga. Sin embargo, retened firmemente lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venciere y perseverare en mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las gobernará con vara de hierro, quebrándolas como vasos de barro, así como yo mismo he recibido este poder de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Después de transmitir los mensajes a las 4 primeras iglesias, el Señor continuó dictando lo que debía escribirse a las 3 iglesias restantes. Quinto, a la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes reputación de estar vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y fortalece lo que queda y está a punto de morir, pues no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes en Sardis a algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Caminarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sexto, a la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, los haré venir a postrarse a tus pies y reconocer que te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de allí jamás. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de parte de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Séptimo, a la iglesia en Laodicea, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de escuchar estos mensajes, comprendí que cada iglesia había recibido palabras de aliento, advertencia y corrección. Las iglesias no eran perfectas, pero el Señor les mostraba su amor, llamándolas al arrepentimiento y a la fidelidad. Cada mensaje terminaba con una promesa: aquellos que vencieran recibirían la vida eterna y estarían en la gloriosa presencia de Dios. Así terminaron los mensajes a las 7 iglesias. Pero sabía que esta revelación no estaba completa, pues lo que seguiría era aún más impresionante: la adoración celestial y el comienzo de los juicios sobre la humanidad. La adoración ante el trono celestial.
Después de escuchar los mensajes a las iglesias, ocurrió un evento increíble. Miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo. La misma voz que había oído antes, la que sonaba como una trompeta, me dijo: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas». En ese instante fui arrebatado en espíritu y lo que vi me dejó sin palabras. Me encontré ante el trono de Dios, en el cielo, y allí había un espectáculo de gloria y majestad que ningún ser humano podría imaginar. En el centro estaba el trono, y alguien estaba sentado en él. Su apariencia era indescriptible. Resplandecía como el jaspe y la piedra de sardónice, y un arco iris, semejante a una esmeralda, rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 ancianos sentados en otros tronos. Estaban vestidos con vestiduras blancas y en sus cabezas llevaban coronas de oro. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono había también como un mar de vidrio, semejante al cristal, que reflejaba la luz gloriosa. Alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía un rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban llenos de ojos por todos lados y por dentro. No cesan de decir día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, arrojan sus coronas delante del trono. Alrededor del trono, las coronas cubrían el suelo, mientras se elevaba una proclamación unánime: «Digno eres, Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta visión del trono celestial fue una revelación deslumbrante de la majestad divina y de la adoración incesante que se le ofrece en los cielos. Allí no hay reposo ni distracción. Todo el reino celestial proclama su santidad, su poder y su gloria. Al contemplar esta escena, tomé conciencia de que toda la creación existe por la voluntad divina y que solo Dios es digno de recibir toda adoración. Después de presenciar esta adoración celestial, mi atención fue captada por un elemento particular. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un rollo. Estaba cubierto de escritura, tanto por dentro como por fuera, y sellado con 7 sellos. Era evidente que este rollo contenía algo de suma importancia, algo que debía ser revelado. La pregunta resonaba: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Un silencio profundo se instaló en el cielo, pues nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se halló digno de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Al darme cuenta de esto, fui preso de una inmensa tristeza y comencé a llorar, porque parecía que no había nadie capaz de abrir el rollo y revelar su contenido. Pero uno de los ancianos se acercó y me dijo: «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos». Miré, y en medio del trono, entre los 4 seres vivientes y los ancianos, vi un cordero. Parecía haber sido inmolado, pero estaba de pie. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero se acercó y tomó el rollo de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. En ese instante, el cielo entero estalló en alabanzas. Cuando el cordero tomó el rollo,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Cada uno sostenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Comenzaron a cantar un cántico nuevo, proclamando: «Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los hiciste un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra». Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Se contaban por millares y miríadas, y proclamaban a gran voz: «Digno es el Cordero, que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza». Y escuché a todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos, que decían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los 4 seres vivientes decían: «Amén», y los ancianos se postraron y adoraron. Comprendí entonces que solo el Cordero, Jesucristo, es digno de abrir el rollo y desencadenar los eventos que transformarían la historia de la humanidad. Su sacrificio lo hacía digno de toda adoración, y su victoria aseguraba el cumplimiento de los designios divinos. Entonces vi al Cordero comenzar a romper los sellos del rollo. Cada sello roto liberaba un evento sobre la tierra, y con cada uno de ellos el juicio y el caos. A medida que los sellos se manifestaban con creciente intensidad, el primero, el del caballo blanco, se reveló. Cuando el Cordero rompió el primer sello, escuché a uno de los 4 seres vivientes exclamar con voz de trueno: «Ven». Miré, y he aquí, apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Avanzó como vencedor y para vencer. Este primer jinete simboliza la conquista y el engaño, como un gobernante que parece traer paz, pero que en realidad inicia una expansión impregnada de dominio y control. Luego se rompió el segundo sello, el del caballo rojo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, escuché al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces apareció otro caballo, un caballo rojo. A su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que los hombres se mataran unos a otros. También se le dio una gran espada. Este jinete encarna la guerra y los conflictos, la violencia que se propaga entre las naciones y los individuos. Siguió el tercer sello, el del caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y he aquí apareció un caballo negro. El que lo montara tenía una balanza en la mano. Y escuché una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: «1 kilogramo de trigo por 1 denario, y 3 kilogramos de cebada por 1 denario, pero no hagas daño al aceite ni al vino». Este tercer jinete trae la hambruna y la escasez. Los precios de los alimentos se disparan, haciendo que la población apenas pueda sobrevivir, mientras otros bienes, como el aceite y el vino, permanecen intactos, ilustrando una desigualdad y una crisis económica. Luego se manifestó el cuarto sello, el del caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente decir: «Ven». Miré, y he aquí, apareció un caballo amarillo. El que lo montaba se llamaba la Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete representa la muerte en todas sus formas: guerras, enfermedades, hambruna y desastres naturales. Luego vino el quinto sello, el del clamor de los mártires. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? A cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos, que debían ser muertos como ellos. Este sello revela la paciencia de los mártires, aquellos que han sufrido y dado su vida por su fe, esperando el juicio final de Dios sobre los impíos. Finalmente se rompió el sexto sello, el de los terremotos y señales en el cielo. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco de cilicio y la luna entera se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de una higuera, sacudida por un fuerte viento. El cielo se retiró como un rollo que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los jefes militares, los poderosos, todos los esclavos y todos los libres, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas. Decían a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero se desata, pues ha llegado el día temido de su furor, y nadie podrá resistirlo. Este sello, una vez roto, anuncia trastornos cósmicos y desastres naturales de una magnitud aterradora, sembrando pánico en la humanidad. Es un anticipo del juicio divino inminente. Aquí termina la apertura de los 6 primeros sellos, cada uno simbolizando un juicio que cae sobre la raza humana: engaño, conflictos armados, hambruna, muerte, persecución de los creyentes y catástrofes naturales de gran magnitud. Antes de la apertura del séptimo sello, se desarrolla un período de preparación y revelación adicional. Esto pone de manifiesto a los 144,000 sellados y la gran multitud redimida. Después de la revelación del sexto sello, aparece una visión impactante: 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, conteniendo los vientos para que no soplaran ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego, otro ángel ascendió desde el oriente, llevando el sello del Dios vivo. Con voz fuerte, se dirigió a los 4 ángeles encargados de dañar la tierra y el mar, ordenándoles que no hicieran daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. El número de los que fueron sellados ascendió a 144,000, provenientes de todas las tribus de los hijos de Israel: 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Estos 144,000 son los siervos de Dios, protegidos por el sello contra los juicios venideros, un grupo especial elegido por la divinidad. Después de esto, apareció una multitud inmensa, imposible de contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. A una sola voz proclamaban: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles que rodeaban el trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos tomó la palabra y preguntó: ¿quiénes son estos vestidos con túnicas blancas? ¿Y de dónde han venido?
La respuesta fue: Señor, tú lo sabes. Y el anciano reveló: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni los golpeará el sol, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. En medio de los juicios que caen sobre la tierra, Dios protege a sus siervos sellados. Los 144,000 son un símbolo de la protección divina frente a la adversidad, una garantía de salvación en medio de la tormenta. Representan la esperanza y la promesa de una liberación futura, un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le pertenecen. En el corazón de las visiones apocalípticas, el pueblo de Dios se alza, protegido por una fe inquebrantable. Paralelamente, una multitud inmensa, proveniente de cada nación y lengua, simboliza a los redimidos, purificados por el sacrificio supremo de Cristo. Esta imagen porta un mensaje de esperanza. A pesar de las tribulaciones venideras, aquellos que confían en Dios y siguen las enseñanzas de Cristo encontrarán consuelo, salvación y la vida eterna en su presencia. La apertura del séptimo sello marca un punto de inflexión decisivo. Un silencio impresionante de aproximadamente media hora envuelve el cielo. Este momento solemne prefigura la magnitud de los eventos inminentes. 7 ángeles, de pie ante Dios, reciben 7 trompetas, instrumentos divinos del juicio. Otro ángel, portando un incensario de oro, se acerca al altar. Se le entrega una gran cantidad de incienso, destinado a amplificar las oraciones de los santos, ofrecidas en el altar de oro ante el trono divino. El humo del incienso, mezclado con las súplicas de los fieles, asciende hacia Dios. El ángel, tomando el incensario, lo llena de brasas ardientes tomadas del altar y las arroja sobre la tierra. Resuenan truenos, se escuchan voces, relámpagos iluminan el cielo y un terremoto sacude la tierra. Estos fenómenos anuncian el desencadenamiento inminente del juicio divino. Las 7 trompetas desatan una serie de plagas sobre la tierra. Las 4 primeras trompetas anuncian juicios de una magnitud sin precedentes. La primera trompeta desata un cataclismo sobre la tierra. Granizo y fuego, mezclados con sangre, caen sobre la tierra, consumiendo 1/3 de los árboles y toda la vegetación. La naturaleza, fundamento de la vida, es golpeada por el juicio divino. La segunda trompeta inflige un castigo al mar. Un objeto colosal, semejante a una montaña ardiente, es arrojado a los océanos. 1/3 del mar se convierte en sangre, causando la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de 1/3 de los barcos. El mar, fuente de vida y vía de comercio, es afectado de lleno. La tercera trompeta golpea las aguas dulces. Una estrella ardiente, como una antorcha incandescente, cae del cielo, contaminando 1/3 de los ríos y las fuentes. Esta estrella, llamada ajenjo, vuelve amargas las aguas, causando la muerte de muchas personas. Las fuentes de agua dulce, indispensables para la vida, son envenenadas. La cuarta trompeta oscurece los astros. 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas es golpeado, reduciendo su luminosidad. El día pierde 1/3 de su brillo y la noche se sume en una oscuridad más profunda. La luz, fuente de vida y esperanza, es disminuida, sembrando miedo y desesperación. Un águila, surcando los cielos, proclama a gran voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por los otros sonidos de trompeta que los 3 ángeles están por tocar!
Esta advertencia clara anuncia que los eventos pasados son solo un preludio a juicios aún más terribles. Las tres últimas trompetas simbolizan sufrimientos y destrucharms de una magnitud sin igual. La quinta trompeta libera ejércitos de langostas demoníacas. Un ángel toca la quinta trompeta y una estrella caída del cielo recibe la llave del pozo del abismo. La apertura de este pozo libera un humo espeso, oscureciendo el cielo y anunciando la llegada de fuerzas malignas. De un abismo insondable emergió un humo denso que oscureció el sol y el aire, como un horno ardiente. De este abismo surgieron nubes de langostas, dotadas de un poder comparable al de los escorpiones terrestres. Su misión, no dañar la vegetación, sino atacar solo a los individuos que no llevaban el sello divino en sus frentes. Estas langostas no mataban, sino que infligían a los hombres un tormento de 5 meses, un dolor tan intenso que la muerte era ardientemente deseada, pero no podía alcanzarse. La apariencia de estas criaturas era aterradora, evocando caballos preparados para la guerra, con coronas de oro. Sus rostros, similares a los humanos, estaban adornados con cabelleras femeninas y dientes de león. Sus cuerpos estaban protegidos por corazas de hierro, y el zumbido de sus alas resonaba como el estruendo de carros tirados por una multitud de caballos lanzados al combate. Sus colas, semejantes a las de los escorpiones, tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. A su cabeza reinaba el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor. El primer ay se había cumplido, pero aún quedaban 2 más por venir. La sexta trompeta sonó, anunciando la llegada de un ejército colosal de 200 millones de jinetes. Una voz que emanaba de las 4 esquinas del altar de oro ante Dios ordenó al sexto ángel que liberara a los 4 ángeles encadenados cerca del gran río Éufrates. Estos fueron desatados, trayendo consigo muerte y destrucción. Habían sido preparados específicamente para ese momento preciso, con el único propósito de exterminar a 1/3 de la humanidad. El ejército que los acompañaba era de una magnitud inconmensurable, compuesto por 200 millones de jinetes. Los caballos y sus jinetes se presentaron a la vista. Los jinetes llevaban corazas de colores de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran similares a las de los leones, y de sus bocas brotaban fuego, humo y azufre. Estos 3 flagelos que salían de sus bocas fueron responsables de la aniquilación de 1/3 de la humanidad. Los caballos también tenían colas serpentiformes, con cabezas en sus extremos que infligían heridas. A pesar de estos castigos devastadores, la humanidad no mostró arrepentimiento. Los sobrevivientes persistieron en su adoración de ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, incapaces de ver, oír o moverse. No renunciaron tampoco a sus prácticas perversas, como los asesinatos, las hechicerías, la inmoralidad sexual y los robos. Después del sonido de la sexta trompeta y la devastación que siguió, se presentó una visión nueva y sorprendente. Un ángel poderoso descendió del cielo, envuelto en una nube y coronado con un arco iris. Su rostro brillaba como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. En su mano sostenía un pequeño rollo abierto. El ángel puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra firme, y rugió con una voz potente, semejante al rugido de un león. En ese momento 7 truenos resonaron, emitiendo sus voces. Quise escribir lo que los truenos habían proclamado, pero una voz celestial me ordenó sellar las palabras de los 7 truenos y no escribirlas. Comprendí entonces que algunas cosas permanecen secretas ante los ojos de Dios y no nos son reveladas.
El ángel, erguido sobre el mar y la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, el creador de todas las cosas. El firmamento, la tierra, el océano y todos sus elementos proclaman el fin del tiempo. Sin embargo, cuando suene la trompeta del séptimo ángel, el misterio divino alcanzará su cumplimiento conforme a lo anunciado a sus siervos, los profetas. Este juramento, esta declaración solemne, señala la inminencia del plan divino. El juicio, la redención y la consumación de todas las cosas se acercan a su punto culminante. Entonces, una voz celestial me habló de nuevo, ordenándome tomar el pequeño rollo abierto en la mano del ángel que estaba de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí el rollo. Él me respondió: tómalo y cómelo. Llenará tu vientre de amargura, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo comí. Su sabor fue dulce como la miel, pero una vez tragado, mi vientre se llenó de amargura. Entonces se me dijo: debes profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El pequeño rollo simboliza la palabra de Dios y la revelación de sus juicios y designios. La dulzura en la boca representa la esperanza y la verdad de las promesas divinas, mientras que la amargura en el vientre refleja la severidad de los juicios venideros y los sufrimientos que implican. Este acto también fue una preparación personal, confiándome la tarea de continuar proclamando lo que Dios me mostraría, por difícil que fuera el mensaje. Acerca de los dos testigos y la séptima trompeta, se me dio una caña semejante a una vara con la orden: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que en él adoran, pero deja fuera el atrio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Ellas pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Luego escuché hablar de dos testigos que serían enviados. Daré a mis dos testigos el poder de profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son designados como los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Dios de la tierra. Su misión es proclamar la verdad y advertir al mundo durante 3 años y medio. Poseen un poder especial otorgado por Dios. Quien intente hacerles daño verá fuego salir de su boca para consumir a sus enemigos. Tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía. También pueden convertir las aguas en sangre y golpear la tierra con toda clase de plagas, tantas veces como quieran. Estos testigos representan a los mensajeros de Dios, que llevan la verdad en un mundo hostil, enfrentándose a la oposición y la resistencia. Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, intercambiarán regalos y celebrarán, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra con su mensaje. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida proveniente de Dios entró en ellos. Se pusieron de pie y un gran temor se apoderó de los que los veían. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: subid aquí. Y ascendieron al cielo en una nube y sus enemigos los contemplaron. En esa hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad cayó. 7,000 personas murieron en el terremoto y el resto, lleno de temor, dio gloria al Dios del cielo. En el firmamento, una manifestación celestial captó la atención mientras los adversarios observaban.
De repente, un terremoto de gran magnitud sacudió la tierra, causando la destrucción de 1/10 parte de la ciudad. 7.000 almas perecieron en esta catástrofe, y los sobrevivientes, presa del terror, dieron gloria al Dios del cielo. Este evento marcó la conclusión del segundo ay. El séptimo ángel tocó la trompeta, y resonaron voces en los cielos, proclamando que los reinos de la tierra ahora eran de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinaría por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, sentados ante Dios en sus tronos, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, expresando su gratitud al Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, por haber tomado su gran poder y establecido su reinado. Las naciones se habían enojado, pero había llegado su ira, así como el momento de juzgar a los muertos, de recompensar a sus siervos, los profetas, los santos y los que temen su nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que corrompen la tierra. Entonces, el templo de Dios se abrió en el cielo, revelando el arca de su alianza. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada violenta. Una visión grandiosa apareció en el cielo. Una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor en las angustias del parto. Otro signo se manifestó. Un enorme dragón rojo escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, listo para devorar a su hijo tan pronto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Sin embargo, su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde un lugar preparado por Dios la esperaba, para ser alimentada durante 1260 días. Entonces, estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron, pero fueron vencidos, y no se les encontró más lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua, aquel que es llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces resonó una voz fuerte en el cielo, proclamando que la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, así como la autoridad de su Cristo, ahora eran manifiestos, pues el acusador de nuestros hermanos había sido arrojado, aquel que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Lo habían vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pues no amaron sus vidas hasta temer la muerte. Por eso, alegraos, cielos y los que en ellos habitáis, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, lleno de gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero la mujer recibió las 2 alas de un gran águila para volar al desierto, al lugar donde debe ser alimentada durante un tiempo.